¿Y si le damos la vuelta? Ciclo de conferencias en línea. Estrés positivo en tiempos de crisis. Ponente: Daniela Gutiérrez Pliego. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, Pepe Lomelí. Pues, y si le damos la vuelta, es una pregunta que nos hicimos en la Apostólica a partir de esta situación que estamos enfrentando y que nos dimos cuenta que, bueno, no es por falta de ganas, sino por falta de herramientas para darle la vuelta. De esa manera surge esta propuesta de traer para ustedes a especialistas que nos hablen que nos den herramientas para darle la vuelta. Y en ese sentido platicamos con varias personas que todas ellas, quiero hacer un reconocimiento muy grande, todas ellas de manera muy generosa nos van a estar regalando una hora de su tiempo y con todos los conocimientos que tienen, pues para tener estas herramientas para dar la vuelta. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a Dani Gutiérrez, una amiga enorme que, así como la van a ver de chiquita, tiene ya una experiencia, un camino recorrido y una serie de herramientas que nos va a compartir, las cuales agradezco de antemano, Dani. Dani es licenciada en Ciencias de la Comunicación y también es maestra en Estudios Humanísticos del TEC de Monterrey. Dani inició su carrera en el área de recursos humanos, siempre combinando con la parte de la docencia. Tiene diplomados en Psicología Positiva por la Universidad Iberoamericana y también tiene el certificado de Psicología Positiva y de Organizaciones Positivas por el TEC Milenio. Dani tiene también diplomados en formación de Mindfulness, además de curso en reducción de estrés en el Instituto Mexicano de Mindfulness. Tiene diplomado en estrés, ansiedad y depresión y es coach ontológico certificada por CoCrear. Es cofundadora de 2 proyectos que conozco y que me encantan. Uno orientado a los recursos humanos, al desarrollo de recursos humanos, Moción, consultores. Y el otro, con el que he tenido más contacto con Dani, es cofundadora del proyecto de academia en línea Better Online. Dani, bienvenida. Además, una excelente deportista. Si no, nosotros aquí metimos una de las disciplinas por consejos de Dani y por toda la formación que trae ella. Entonces, además, es una excelente deportista, meditadora, bailarina. Bueno, es un estuche de monerías. Dani, bienvenida a tu casa, la Apostólica, y bueno, y agradecidos siempre con esta generosidad que has tenido para con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados el día de hoy, por invertir una hora de su tiempo, pues en conocer qué cosas pueden hacer para justamente, como dice Pepe, darle la vuelta a esta situación que estamos viviendo. Dice Pepe que estoy chiquita, no estoy chiquita, solo me veo chiquita por tanto deporte probablemente, pero no estoy tan joven. Y bueno, un gusto estar con la Apostólica siempre, conozco sus proyectos, conozco su filosofía y para mí pues es muy grato compartir el día de hoy con ustedes porque estoy muy alineada a la filosofía que maneja la Apostólica ahí en San Luis. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poquito acerca del estrés en estos tiempos de crisis. Y coloco aquí crisis, tachado, subrayado, tachado más bien,
porque me gustaría que estas herramientas que vamos a ver el día de hoy no nos hablen únicamente de darle la vuelta a esta crisis de pandemia que estamos viviendo, sino a ser capaces con estas herramientas y muchas otras de darle la vuelta a cualquier crisis, por llamarlo de alguna manera, cualquier situación que salga de nuestro control y del cual nos sintamos un poco incompetentes o a la expectativa o que esté fuera de nuestro alcance, porque estas situaciones van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, no es únicamente la pandemia, puede ser una situación en nuestra vida, un fallecimiento de alguien, un cambio de trabajo, alguna noticia, otra cuestión mundial, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué tiene que ver esto con hablar del estrés? Y también les coloco una frase que dice aquí, que para mí es muy significativa, la escribe Víctor Frank, y Víctor Frank dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, llámese ejemplo la pandemia, ¿sí? Nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank es un psicólogo que estuvo en los campos de concentración y esto lo dice justamente a raíz de estar en un campo de concentración. Imagínense, nosotros estamos en la pandemia, bueno, él estuvo en campos de concentración en donde él no decidió estar, en donde una situación pues lo hizo estar ahí, ¿no? Y justamente lo que él dice es, esta situación no la puedo cambiar, entonces tengo que cambiarme a mí mismo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo me cambio a mí mismo para enfrentar esta situación que ya no está en mis manos? ¿Sí? Y para empezar, me gustaría pedirles que hicieran un alto el día de hoy. Un alto en el sentido de que intenten el día de hoy, en esta conferencia, en estos 40 minutos, 50 minutos que estemos conectados, que intenten no hacer otra cosa más que estar conectados poniendo atención. Creo que estas conferencias en línea, juntas, etcétera, que tenemos en línea, se prestan mucho a que de pronto estemos haciendo muchas cosas a la vez. Y el día de hoy, una de las cosas de las que vamos a platicar es que una de las razones precisamente del estrés tiene que ver con tratar de hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Pensar mientras hago y hacer y plancharme el cabello mientras junto la ropa con el pie y mientras me lavo los dientes. Eso causa estrés. Entonces, el día de hoy te voy a pedir que hagas un alto, les voy a pedir que hagan un alto y que traten únicamente de escuchar sin hacer otra cosa, ¿no? Les voy a pedir para eso que hagamos un ejercicio, que me acompañen haciendo un ejercicio. Es un ejercicio de respiración muy sencillo que lo que nos va a ayudar a hacer es activar nuestros dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Además, nos va a ayudar a limpiar nuestras fosas nasales, es decir, a que nuestros canales de respiración se liberen y con esto estemos mucho más concentrados. Este es un ejercicio que pueden realizar antes de cualquier actividad, es un ejercicio que pueden realizar antes de algún examen, por ejemplo, que pueden realizar con sus hijos, etc. Ok, para este ejercicio les pido que pueden poner, como está en la pantalla, sus dedos de esta manera, ¿sí? O pueden poner sus dedos, a mí se me facilita muchísimo más ponerlos a manera de cuernito, ¿no? Como un cuernito en donde tengo libre el pulgar y el índice. Entonces, este ejercicio lo que va a hacer es que también nos va a limpiar nuestra respiración, nuestras fosas nasales. Sirve para alergias también, pero tiene un fin de muchos beneficios. Entonces, lo que vamos a hacer es que con tu dedo pulgar vas a tapar tu fosa nasal derecha, ¿ok? Y vas a inhalar por la izquierda. Inhala. Vas a retener la respiración y vas a cambiar a tapar tu fosa nasal izquierda con el meñique y vas a exhalar. Vas a inhalar nuevamente por esta fosa nasal. Vas a detener, vas a cambiar y vas a exhalar. Nuevamente, inhala por esta fosa nasal, inhala. Sostén el aire. Cambia mientras estás sosteniendo y exhala. Nuevamente, inhala. Sostén. Cambia. Exhala. Calmando nuestro sistema nervioso, hazlo una vez más. Inhala. Sostén. Cambia. Y exhala. Excelente. Ahora sí,
vamos a comenzar de esta manera a platicar un poquito acerca de esta herramienta que les traigo hoy. En tiempos de cambio, como el de ahorita, quienes estén abiertos al aprendizaje se van a adueñar del futuro. Quienes se consideren ya sabios se van a encontrar perfectamente equipados para un mundo que ya no existe. Entonces la pregunta es, ¿te consideras aprendiz? ¿Estás aprendiendo en esta pandemia? ¿Qué tanto estás aprendiendo a darle la vuelta? ¿Sí? ¿O qué tanto te consideras una persona que no sale de su círculo de confort, que no aprende y que ya sabe? ¿Sí? El día de hoy vamos a ver qué podemos aprender. Y puede ser que te encuentres, ¿sí?, con una realidad que no estás pudiendo cambiar. Tenemos esta sensación ilusoria de control en donde queremos cambiar todo lo que nos ocurre, ¿no? Todo el tiempo queremos que sea diferente. Y en esta pandemia algo que me he encontrado es frases como, cuando esto se acabe, cuando yo vuelva a la normalidad, ¿no? No te preocupes, ya pronto vamos a volver a la normalidad. Y si esta fuera mi normalidad, y si esta ya va a ser mi normalidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar? Y me gustaría, para darte la herramienta de qué puedes hacer para cambiar, me gustaría explicarte de qué está compuesta nuestra realidad, ¿sí? Nuestra realidad está compuesta por varios elementos, ¿ok? Para explicarte de qué está compuesta, me gustaría, de hecho, hacerte una pregunta, y si puedes ponerla en el chat, a ver si la puedo ver, te agradecería. La pregunta es, ¿qué me dirías si yo te dijera, oye, quiero bajar de peso? ¿Qué consejos me darías si quiero bajar de peso? Y aventurándome un poquito a las respuestas que van a poner o que están pensando, muy probablemente me digan cosas como, ponte a dieta, ve a un nutriólogo, haz ejercicio, ordena tus hábitos, tal vez hasta duerme bien. Tal vez hasta me den consejos de algún deporte o algún ejercicio que ustedes probaron y que les estén funcionando, ¿cierto? Si yo les preguntara, por ejemplo, y les dijera, oigan, quiero, ¿saben qué? Quiero cambiar cómo me siento con respecto a la pandemia. Me quiero sentir mejor. ¿Cuál sería su consejo? Muy probablemente lo que yo he escuchado de consejos en esta pandemia tienen que ver con hacer una serie de cosas, ¿no? Haz yoga, ponte a hacer ejercicio, medita, etc. Otra pregunta, si yo les dijera, oigan, tengo problemas con un colaborador, ¿qué me recomiendan para solucionarlo? O con un alumno, ¿qué me recomiendas para solucionarlo? O con mi hijo, ¿qué me recomiendas? Y probablemente encontraremos respuestas como habla con él, si es un colaborador y puedes, córrelo, es un alumno, adviértele, háblale bonito, regáñalo, si es el hijo, dile, etc. Pues, ¿qué creen? Que me doy cuenta, y díganme si esto es familiar para ustedes, que por más que he intentado la dieta del sol, la dieta de la luna, la dieta del kiwi, ¿no? Los 1000 ejercicios que me dieron, no he bajado de peso. ¿Pasa o no pasa? Por más que me cambié me baño, tiendo mi cama, medito, hago yoga, hago ejercicio, sigo sintiéndome estresado con respecto a la pandemia o ansioso. Ya hablé con el alumno de buena manera, de mala manera, ya le dije que lo iba a correr, ya lo apapaché y simplemente este alumno no entiende. ¿Cierto o no es cierto? Es decir, los consejos parecen muy claros y parecen muy obvios. Sin embargo, hay veces que aplicamos estos consejos y no estamos logrando cambiar nuestra realidad. Y aquí es donde me gustaría explicarte ahora sí cómo se compone nuestra realidad. Nuestra realidad se compone, y esta esferita que está aquí de varias esferas, nos dice cómo está compuesta. Primero, de lo que creo, luego de lo que pienso, después de lo que digo, después de lo que hago, que son hábitos, y finalmente eso me lleva a mi realidad. Pensemos que tú crees que estas conferencias no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Qué piensas? No, ¿para qué nos están mandando estas conferencias? A mí no me sirven, yo ya lo sé, nada de lo que se dice me ayuda, más conferencias para esta pandemia. Y empiezo a decir eso a la gente que está a mi alrededor. No, no se conecten. Los actos es que no me conecto. O si me conecto, ¿no? Tengo ciertos actos como no pongo atención, pienso en otra cosa, etcétera.
Eso lo genero un hábito y finalmente mi realidad del día de hoy es que o no me conecté a la conferencia o si me conecté muy probablemente no aprendo absolutamente nada o no me sirve, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es lo más importante de mi realidad. Si se fijan, todo lo que ustedes dijeron o lo que pudieron haber dicho de consejos para que yo bajara de peso, para que yo cambiara mi sentimiento con respecto a la pandemia o mi realidad con respecto a la pandemia o para que mejorara mi alumno y mi alumno cumpliera, caen en la esfera de actos y de hábitos, ¿sí? Y aquí la situación es que por más que hago hábitos o cambio mis actos, si yo lo que sigo creyendo me limita con respecto a mi realidad, va a ser muy complicado que tu realidad cambie, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. Una persona diabética a la cual le dicen, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, mi papá, ¿no? Que no necesariamente es, pero voy a decir, por ejemplo, mi papá. Mi papá es diabético, ¿sí? Le detectaron diabetes. Y pues obviamente para una persona diabética es muy importante la parte de la dieta, ¿cierto? Tienes que hacer cierta dieta. Fue a 1000 doctores y regresaba de los doctores y decía, este doctor no me sirvió, este doctor llegó tarde, este doctor no sabe, esta dieta que me puso el doctor no sirve. Eventualmente no logra hacer ninguna dieta y la diabetes probablemente empeora, ¿sí? No quiere decir los hábitos y los actos no le sirvieron, porque cuando me pongo a pensar, me doy cuenta que lo que cree con respecto a los médicos, ¿sí? Desde chica no me llevaban al médico. Los médicos no hay que hacerles caso, o más bien nos podemos curar sin médicos. Es más, cuando era chiquita o adolescente, me colocaron a mí y a mi hermana y mi papá dijo, ni se les ocurra a ustedes estar a dieta, esto de la bulimia y de la anorexia no va a pasar aquí se come y se come bien y no me vengan con dietas, ¿sí? Y en la mañana ya estábamos pensando que íbamos a comer y en la comida ya estábamos pensando que íbamos a cenar. Es decir, ¿sí? Las dietas no son buenas, eso es lo que creo, y los médicos no me van a ayudar. Si eso creo, tiene todo el sentido que mi realidad del día de hoy es que no puedo cambiar de hábitos, ¿sí? Espero que haga sentido. Todo lo que me dijeron está en la esfera de hábitos y de actos. Lo primero que yo tengo que cambiar es qué creo con respecto a eso. Por ahí lo decía Gandhi, ¿no? No sé si Gandhi sabía de coaching y de programación neurolingüística y de todo lo que les estoy enseñando aquí, pero Gandhi decía, cuida tus creencias porque se convertirán en tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Finalmente, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. En efecto, mi destino está compuesto de mis hábitos, pero antes, mucho antes de lo que creo acerca de cualquier cosa que esté ocurriendo, ¿sí? Y aquí voy a hacer una pausa para explicarles un poquito acerca del estrés y de las emociones, porque quiero hacer un match y quiero que entiendan lo que está ocurriendo con nosotros el día de hoy ante una situación como la pandemia o ante una situación ansiosa, de incertidumbre, etcétera. ¿Cómo funciona entonces el estrés y nuestras emociones? Y no me voy a meter de tan específico a la parte médica, pero sí me interesa que comprendas qué es lo que pasa en tu cerebro y qué relación tiene lo que pasa con este esquema que te acabo de mostrar aquí, ¿sí? Hagan de cuenta, bueno, primero tenemos un estímulo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es cualquier cosa que ocurre en nuestra realidad, alrededor de nosotros, incluso en nuestra mente. Un sueño es un estímulo, el que yo les esté hablando es un estímulo, el que yo traiga estos aretes es un estímulo, cualquier cosa es un estímulo. Pensamos, para explicarles esto, tenemos 1000 estímulos al día. Pensemos que nuestro estímulo es la pandemia, nuestro estímulo es, vamos a pensar en este ejemplo, yo voy caminando por la calle y me encuentro en la acera contraria, me encuentro enfrente de mí un perro, un dueño con su perro, el dueño de su perro, el perro es un Doberman grandote al cual van jalando, el perro se le está saliendo la baba, está jadeando, trae un bozal. Ese es mi estímulo, ¿sí? Ante un estímulo, el que sea, inconscientemente lo que hacen los seres humanos es evaluar. Lo primero que se preguntan los seres humanos es, este estímulo, ¿es una amenaza? ¿Sí? ¿O no es una amenaza? Porque estamos hechos primero para sobrevivir. Y lo primero que siempre nos vamos a preguntar es si lo que estamos viviendo, pensando, haciendo o el otro está haciendo es una amenaza,
¿sí? Una vez que me pregunto qué es una amenaza, me contesto, ¿este perro será una amenaza? ¿Sabes qué? Sí es una amenaza. Cuando yo me contesto a las cosas que sí es una amenaza, lo que ocurre es una emoción desagradable, ¿ok? Una emoción desagradable. Ejemplo, el miedo. Las emociones desagradables las necesitamos. Ocurre una emoción desagradable. Una emoción dura menos de 1 minuto. Es intensa, ¿sí? Es pasajera y es inevitable. Inevitable hasta este punto, ¿sí? Entonces, estímulo, perro, voy tralala, caminando por la calle, estímulo, perro, ¿no? Con todas estas características, evaluación, amenaza, sí. Emoción desagradable, ¿sí? Miedo. ¿Qué sucede? Que por ese miedo voy a empezar a liberar, ¿sí? Por esa evaluación que yo hago, voy a empezar a liberar en mi cuerpo neurotransmisores, hormonas que se liberan, neurotransmisores, ¿sí? En todo mi cuerpo se empiezan a secretar ciertas hormonas y empiezo a mandar señales. ¿Qué hormonas? Hormonas como el cortisol, o empiezan a acelerarse. El cortisol siempre lo generamos, pero empieza a acelerarse el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina. Y tú puedes pensar, de hecho, alguna situación en la que hayas estado en peligro. Piensa un temblor, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo estoy en la Ciudad de México, muy común, un temblor. ¿Qué pasa cuando estás en una situación en peligro en todo tu cuerpo? ¿Sí? Lo que ocurre en todo tu cuerpo es, tus pupilas se dilatan para que puedas ver mejor, tu corazón se acelera, tu sistema digestivo se detiene porque requieres de otros sistemas para enfrentar esa amenaza, ¿sí? Me vuelvo más fuerte de lo normal, empieza a palpitar más mi corazón, etcétera. De pronto dices, ¿cómo le hice para oír? ¿Cómo le hice para pegar tan fuerte, para gritar, si yo no soy esa? Esa eres tú, ¿sí? Por todas estas hormonas que se están secretando en tu cerebro. Es como si fueras esta gacela en medio del bosque, sabana, no sé en dónde estén las gacelas, que va a huir, ¿sí? Que va a huir de un león. Esa gacela necesita, ¿sí? Necesita cierta condición física para salir libre de esa amenaza. Eso es lo que ocurre. Y lo que ocurre es algo que en psicología se le llama, por si hay psicólogos por aquí, reacción de lucha-huida. Y una de tres, ante esta situación de amenaza, o huyo, me voy corriendo de ese perro, o lucho, le suelto un patadón, ¿sí? O me paralizo y simplemente me quedo pasmado. Eso ocurre sí o sí cuando estás en una situación amenazante, ¿sí? Después de liberar todo esto. Hasta este punto es completamente normal que esto nos pase si evaluamos esto como peligro. Y qué bueno que nos pase, porque si no, no correríamos, porque si no, no nos levantaríamos ante el temblor, no saldríamos, no iríamos a trabajar. Necesitamos esta sensación de amenaza, de miedo, etcétera, para poder funcionar. Entonces, hasta aquí, esto es lo que es el estrés, ¿sí? Hasta aquí esto es el estrés y lo necesitamos. Necesitamos este estrés para sobrevivir. El problema viene cuando empezamos a generar más hormonas y más estrés del que deberíamos, porque fíjense cómo funciona el ciclo. Después de esto surge algo que se le llama sentimiento, es decir, cuando hago conciencia de la emoción que estoy sintiendo, cuando me doy cuenta y digo, ah, caray, es un perro, ¿sí? Ah, caray, esto es un perro y me va a hacer algo. Cuando empiezo a decir, estoy sintiendo miedo, ¿qué tengo que hacer? Hay de dos. Puede ser que empiece a pensar cosas como, tranquilo, no te preocupes, mira, el perro lo están agarrando de la correa, trae un bozal, no me va a hacer nada, basta con que me cambie de acera, me calme y le pida al Señor que no me acerque al perro, ¿sí? O puedo pensar, híjole, no, cuando yo estaba chiquita me mordió un perro y esos perros son súper agresivos, me va a morder, ¿qué le pasa a este señor tarado que saca a su perro así? En ambas, yo estoy pensando algo. Dependiendo de lo que piense, es que mi ciclo se va a completar. Si yo pienso cosas como la primera, lo que va a hacer es que voy a volver a un estado normal, a un estado de relajación, liberando otras hormonas como la dopamina, la oxitocina, etcétera, y voy a volver a un estado de relajación. Y así, padrísimo, termina el ciclo, no hay amenaza y sigo con mi vida. Es un poco como los perros. Va el perro, ve al perro del vecino, ve que es una amenaza, ¿sí? Se activa todo su sistema de lucha-huida y le ladra. Y le ladra y se eriza y todo esto, pero luego se da cuenta que no es una amenaza, va, se acuesta en su camita y como que todo sigue normal.
Eso debería ser el ciclo del estrés, ¿sí? Sin embargo, lo que está sucediendo es que yo empiezo a pensar cosas como la segunda con el perro, que le pasa a este tarado señor, que trae a su perro así, que etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que no vuelvo a mi estado de relajación. Ese perro no vuelve a su estado de relajación. Esa gacela se debería dar cuenta que ya no hay peligro porque ya no está el león y regresa a su estado de relajación. Pero si la gacela sigue pensando que está en peligro, se va a quedar siempre en este ciclo y va a empezar a generar más y más y más y más cortisol, ¿sí? Y eso es el estrés negativo. Cuando no soy capaz de darme cuenta y de pensar de una manera de tal que se baje ese nivel de cortisol y yo regrese a mi estado normal. ¿Tiene sentido? Otra de las cosas y la más importante que quiero decirles es que mi cerebro no distingue. Mi cerebro no distingue entre lo real y lo ficticio, ¿sí? Mi cerebro va a hacer lo que mi mente le diga. Si mi mente le dice, esto es un peligro, te estás muriendo, lo que va a hacer mi cerebro es decir, te estás muriendo, eres una gacela, ¿no? En esta sabana o en este bosque, te voy a mandar todo lo que necesitas físicamente para poder reaccionar. Y eso que te manda a tu cuerpo incluye que todos tus músculos se tensen para poder luchar o huir, incluye que tu sistema digestivo se pare y tenga problemas, por eso tienes colitis, por eso tienes gastritis, etcétera, porque en una situación de peligro una gacela no necesita en lo absoluto, ¿no?, que su estómago funcione bien, ¿sí? Todo esto y muchas más cosas ocurren. Otra vez, mi cerebro no distingue si es tu jefe el que te está diciendo algo o es un león, ¿sí? Así de chistoso. Tu cerebro no distingue entre si es un sueño o es real. Incluso cuando te levantas, tal vez soñaste que el de al lado te engañó y puedes estar enojado todo el día, aunque el de al lado te diga, oye, estuve aquí toda la noche, tranquila, fue un sueño. O puedes despertar llorando. ¿Sí? Las señales que yo le mande a mi cerebro les va a hacer caso porque está hecho para eso, para sobrevivir. No distingue entre si es la pandemia o es un campo de concentración en el que vivió Víctor Frank, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos muy reducido es el ciclo del estrés. Y con eso quiero, en el estrés quiero concluir un poco que el estrés es bueno, es sano y me ayuda a sobrevivir. Lo que no es bueno, ¿sí?, son darle más cuerda al asunto y hacerlo más grande. Las emociones no las podemos controlar, eso es parte del estrés, ¿sí? Pero mis sentimientos, es decir, mis pensamientos, sí los puedo controlar. Y con ello puedo controlar mi lenguaje, ¿sí?, y mis actos. Pero primero controlo mis creencias o mis pensamientos. Y así puedo positivamente, ¿sí?, hacer que mi estrés o hacer que mi sistema vuelva a su estado de relajación. La amenaza es aumentada o disminuida por estos pensamientos. Los pensamientos controlan nuestra realidad, sí nuestros actos, yo lo sé, pero antes de eso, ¿sí?, primero lo que yo creo sobre la situación, lo que pienso de la situación. El lenguaje también está ligado a los pensamientos y el cerebro les hace caso. Están muy ligados, a veces entre lo que pienso y lo que digo, ¿no? O al menos lo que digo en mi mente. Lo que digo en mi mente es también el lenguaje, ¿sí? Y es parte de estos pensamientos. Entonces me gustaría regresar a esto un poco para que hagamos conciencia de nuevo que lo más importante es qué estás pensando, ¿sí? ¿Qué estás pensando? Determina mucho si vas a manejar un estrés positivo o si vas a quedarte en este estrés negativo, que lo único que hace es que además, eso es algo que no les dije, que además no puedas tomar buenas decisiones. Cuando yo estoy estresado, lo que se activa es mi amígdala, es decir, la zona de nuestro cerebro que está hecha para justamente lucha-huida, ¿sí? Es esta parte animal que se activa para portarte como un verdadero animal en peligro. Y cuando tú empiezas a liberar estas otras hormonas o a estar en un estado de relajación, lo que se activa es mi corteza prefrontal. La corteza prefrontal está encargada de funciones superiores del cerebro, tales como ser creativo, tomar decisiones, la empatía, etc. Por eso tiene sentido que cuando estás ansioso o estresado, estás secuestrado por tu amígdala y por eso haces cosas como si fueras, se escucha feo, pero un verdadero animal, ¿no? ¿Cómo regreso aquí?
tiene mucho que ver con lo que pienso, sí con lo que hago, pero a veces hago y hago y hago y hago y no me funciona. Y es porque no he sido capaz de cambiar estas creencias o estos pensamientos. La pregunta es entonces, al día de hoy en la pandemia, ¿qué estás pensando? Te quiero preguntar qué estás pensando, porque si estás pensando en el futuro o en el pasado y no en el presente, muy probablemente tu estrés no sea positivo, ¿sí? El pensar demasiado en el pasado, ¿sí? Cuando podíamos salir, cuando podíamos hacer esto, lo único que te va a traer es una tristeza que puede llevarte a la depresión, ¿sí? Y cuando estás pensando demasiado en el futuro, lo que va a suceder es que te va a dar ansiedad, estrés y eventualmente ansiedad. Hay unas estadísticas que están saliendo últimamente y es cómo, a qué nivel y qué grado va a aumentar la ansiedad, la depresión y el estrés el siguiente año debido a esta pandemia. Debido a que no sabemos controlar nuestros pensamientos y no sabemos canalizar este estrés para volver al estado de relajación y darnos cuenta que la pandemia, aunque sí es una amenaza, no es una amenaza tal, ¿sí?, como todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, que hay cosas que puedo hacer. Si estás pensando en el presente, en lo que está ocurriendo, es una excelente manera de disminuir ese nivel de cortisol tan alto que está en nuestro cuerpo y que nos lleva al estrés. ¿Estás pensando en lo que puedes controlar o en lo que no puedes controlar? ¿Sí? Si estás pensando y creyendo, poniendo tu foco de atención en lo que no puedes controlar, se va a activar tu amígdala nuevamente, ¿sí? Vas a estar todo el tiempo con un cortisol, adrenalina y noradrenalina que afecta a tu cuerpo y a tu toma de decisiones. Cuando estás pensando de esto que no puedo controlar, que sí puedo controlar, y ahí pones tu foco de atención, entonces, ¿sí?, este nivel de cortisol va a bajar y se van a activar otros circuitos en tu cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones, con la calma, con la tranquilidad, etcétera, ¿sí? Estás pensando cosas como, es que esto es el fin del mundo o esto es el comienzo de un mundo. ¿Y si le damos la vuelta? ¿Y si le damos la vuelta? Es la pregunta, ¿no? Si estoy pensando esto es el fin del mundo, pues déjame decirte que eres una gacela que está diciéndole a tu cerebro que hay el león y que tienes que correr, y tiene todo el sentido que todo el tiempo estés ansioso, no puedas dormir, tu corazón esté palpitando, tengas ataques de ansiedad, de estrés, etcétera, ¿sí? Por lo que piensas. Esto no es normal o esto es una oportunidad, ¿sí? Y si me infecto, estar enfermo, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? Es la primera pregunta, ¿sí? La segunda pregunta es, y por lo tanto, ¿qué estás diciendo? Porque te acabo de decir que tu cerebro no distingue, ¿sí? Si estás diciendo cosas como esto me está matando, esto es un infierno, estoy harta, imagínate, esto me está matando, ¿qué crees que dice tu cerebro? Te está matando, ahí te va todo tu cortisol, tu adrenalina, tu noradrenalina, pero a niveles altísimos y súper excitados, porque te estás muriendo, ¿sí? Así de absurdo parece, pero de real es, ¿sí? Esto es un infierno, estoy harta, ya no lo soporto, cuando vuelva a la normalidad, es que me sofoco, es que extraño X, es que estoy agobiado, es que qué ansiedad, es que ya por favor, es que me choca. Si estoy diciendo todo esto, tiene todo el sentido que tu estrés sea negativo. Tiene todo el sentido que te esté doliendo el estómago, que te duela la cabeza, que tengas tus músculos apretados, que tengas ¿sí?, problemas de digestión, incluso hasta verbales. ¿Sí? Del habla también se ven afectados con esta generación de cortisol y de noradrenalina, ¿sí? Estás caminando directito hacia la ansiedad y caminando directito hacia la depresión. Y por último, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Y en esto de qué estás haciendo, que sí es muy importante, no quiero decir que los hábitos y los actos no sean importantes, lo que quiero decir es que lo primero viene de lo que crees. ¿Sí? Sin embargo, también ayudas con lo que haces, ¿sí? Lo que estás haciendo te acerca a cómo te quieres sentir
o te aleja. Porque me pasó también que en esta pandemia las mamás, sobre todo, ¿no? Querían ser como las mamás del siglo y querían, de pronto ya las veía y yo decía, bueno, es que quieren que su hijo salga de la pandemia graduado, está en la primaria y quieren que salga ya aprendiendo como si estuviera en la preparatoria, ¿no? O sea, y esas mamás se quieren volver cocineras además y maestras de yoga, meditadoras, es decir, quieres hacer todo al mismo tiempo porque te dieron en la empresa o porque te acercaron o porque te dieron las herramientas o porque algo quieres hacer, ¿no? A ver, ¿te quieres sentir ansioso? ¿Eso se está provocando ansiedad? ¿Cómo te quieres sentir? También tiene que ver con lo que vas a hacer, ¿sí? Lo que haces, lo haces por deber ser, ¿no? Una vez lo mismo. Y esta parte, ¿lo dejas o lo sigues porque es familiar para ti? Esta parte tiene más que ver con los hábitos, no me voy a meter mucho aquí, pero sí me gustaría contarte que para la edad adulta, el 95% de todas nuestras acciones, pensamientos, etcétera, las generamos de manera automática y basadas en lo que es normal o familiar para nosotros. Es decir, si lo familiar para mí es estar en una relación tóxica, ¿sí? O sentirme no querido, o voy a generar mis acciones y mis pensamientos hacia allá, ¿sí? Y por eso te preguntas, es que ¿por qué si sé que me hace daño, sigo haciendo esto? ¿Sí? Lo sigues haciendo precisamente porque ya se volvió lo normal para ti. Y lo normal para ti, aunque te haga daño, ¿sí? Es lo saludable. El cerebro no se quiere salir de lo normal. Por eso, ¿cómo me salgo de lo normal? Una, creyendo distinto, hablando distinto y haciendo cosas que aunque no se sientan normales, eventualmente yo las sienta normales. He decidido dejarle de poner azúcar al café, ¿sí? No, pero no me sabe bien. Pues no, no es lo natural para ti. Pero te apuesto a que después de unos meses, si diario le dejas de poner azúcar, después simplemente no vas a poder tomar café con azúcar. Eso me pasó con las bebidas azucaradas, ¿sí? No me sabían, pero azúcar nadita. Dejé de tomarlas un año y yo ya no puedo tomar una bebida azucarada. Es decir, tienes que hacer actos y forzarte un poco, aunque no parezca familiar para ti, para hacerlo familiar. Voy a saltar un poco esto. Y esto sí es muy importante. Empieza pequeño, piensa en grande. También esa es la otra, ¿no? Es que lo que les digo, me quiero volver, ¿no? La máster en el Zoom, porque es lo... No, a ver, espérate. Empieza pequeño. Empieza con un hábito pequeño. Y me gustaría ir concluyendo con dos cositas para ver si tienen preguntas, ¿ok? Porque me gustaría escucharlos y saber si quieren comentar algo. Y también quería decirles que les voy a regalar una beca, pero ahorita les platico. Entonces, la conclusión a la que me gustaría llegar es que tu cerebro no distingue de lo que piensas, de lo que le digas y de lo que hagas, se va a alimentar. Y por lo tanto, tu estrés y tus emociones, es decir, tu generación de estrés o tu generación de cortisol o dopamina, dependen de esto. Y por lo tanto, tu salud, tu paz mental y por supuesto, tu realidad. Me gustaría decirles que hay que cambiarle la vuelta, hay que darle la vuelta, ¿sí?, a lo que estamos pensando y creyendo. Hay que darle la vuelta a este estrés de esa manera. Lo que estamos diciendo, incluso aunque lo digas de broma. No, es que solamente lo estoy diciendo de broma. Estoy diciendo que esto me está matando, pero no es verdad. Tu cerebro no va a decir, ok, es broma, entonces no te mando cortisol. No va a decir eso tu cerebro, ¿sale? Consejos finales. Lo que pienso, piensa en el presente. Pon tu foco de atención en lo que sí controlas. Observa estos patrones de estar pensando en el pasado y en el futuro y rómpelos, ¿sí? Rómpelos. Déjalos ir, deja ir el pasado, deja ir el presente. Escribe, te ayuda para dejarlos ir, escribir. No evadas cómo te sientes. Esto es importantísimo y lo podemos platicar después en otro momento. La importancia de no evadir mis emociones, de darme cuenta que es normal que tenga miedo, de darme cuenta que es normal que sienta tristeza. Eso es normal. Lo que no es normal es cuánto tiempo me quedo ahí y lo que hago con eso, ¿sale? Entonces tampoco evadas. Por supuesto que pide ayuda si consideras que ya estás en un ciclo de estrés, de ansiedad, de depresión mayor. Lo que digo, de nuevo, observa patrones de lenguaje. Cuando detectes un lenguaje que sea limitativo, le llamo yo, un lenguaje que no te esté ayudando, que esté mandando señales a tu cerebro de estrés, de generar demasiado cortisol, simplemente cámbialo. En lugar de decir odio, di prefiero, ¿sí? Por ejemplo. Lenguaje positivo, evita el no.
el siempre, el nunca. Todos estos absolutos nos estresan inconscientemente, ¿vale? Entonces, fíjate cómo estás hablando. Y no dejas entrar aquellas palabras, porque a veces es como, bueno, yo estoy hablando en positivo, yo estoy evitando el no, etcétera, pero las personas a mi alrededor no dejan de decir las cosas. Bueno, pues no dejes entrar simplemente para que no se convierta en tu creencia. Y lo que haces, ¿qué te recomiendo? Una cosa a la vez. No multitasking, no quererte planchar el cabello mientras te lavas los dientes, recoges la ropa y ves qué más puedes hacer con tus caderas. No, ¿sí? Una cosa a la vez. Esto nos trae tranquilidad, esto genera oxitocina, dopamina y algunas hormonas que nos llevan a la tranquilidad y activa nuestra corteza prefrontal. Pon atención a lo que estás haciendo. Lleva un diario de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el diario de agradecimiento nos regresa al presente y nos hace cambiar y darle la vuelta a este pensamiento. Pregunta, ¿qué noticias ves y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás viendo las noticias del semáforo, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer? Porque eso afecta en lo que piensas de la realidad y por ende, cómo te vas a sentir en tu cuerpo, lo que acabamos de ver del ciclo del estrés. Planea los días, por supuesto que planear me ayuda. Cosas pequeñas, haz pequeño, piensa en grande, como tender la cama, como bañarte, como peinarte, cosas pequeñas como desayunar. Creo que ya pasamos por eso, pero estas partes, aunque estés dentro de tu casa, son importantes. Haz pausas, aunque a veces no parezca que no las necesites, ¿no? Pero es importante que hagas pausas. Incluso es importante que tomes agua. ¿Sí? Tomar agua, suficiente agua, también ayuda a mi cerebro a disminuir este cortisol, ¿sí? O esta adrenalina. Y pues obviamente las recomendaciones de siempre, también está meditar, hacer yoga, hacer ejercicio. Yo en específico los quiero invitar mucho a que practiquen mindfulness, la atención plena, que es justamente una de los cursos que ofrecemos en Better Online. Ahorita les platico más de los cursos antes de despedirme y de qué es Better Online, pero me gustaría escucharlos hasta aquí. Bueno, no escucharlos, no con el micro, pero si quieren colocar, por favor, alguna pregunta que tengan en el chat, por ahí Ana que nos ayude a leerlas, adelante, los escucho. Nada, normalmente veo las caras para saber pues, si ha quedado claro, si tienes tu sentido, si no, no los puedo ver, pero por ahí si pueden comentar algo, se los agradecería muchísimo. Claro que sí, mira, vamos a empezar la primera pregunta, bueno, alguna de las preguntas que ya nos están dejando los papás. Nos dice Maribel Ramos, además de ejercicios de respiración profunda, ¿qué otras herramientas pueden recomendar para controlar y redirigir el estrés en nosotros mismos y en nuestros hijos? Yo les diría, los ejercicios de respiración son muy buenos, los ejercicios de concentración son muy buenos también. Los ejercicios, básicamente creo yo también que el no hacer muchas cosas al mismo tiempo, que el hacer una sola cosa a la vez es muy importante. Hay otra cosa importante también que es lo que comes. ¿Sí? Hay ciertos alimentos que lo que están haciendo es acelerando nuestra liberación justamente de cortisol y de adrenalina y noradrenalina y no dejan que ciertos neurotransmisores funcionen bajando esos niveles. No me voy a ir muy científica, pero, por ejemplo, hay muchos alimentos que tienen glutamato monosódico. ¿Sí? Esos alimentos o elementos chatarra, etcétera, no nos ayudan. Hay alimentos, por ejemplo, los probióticos, las cuestiones fermentadas, que ayudan mucho a que nuestra microbiota, nuestro estomaguito esté bien, y eso también ayuda a la depresión y al estrés. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la parte de tomar agua también, la parte de hacer pausas, ¿no? Justamente todas estas recomendaciones que les ponía en qué haces, ¿no? Me voy a regresar ahí a la diapositiva. Otra pregunta te pregunta Jorge, ¿por qué tendemos a pensar negativamente más fácilmente? Ay, Jorge, pues así vamos a hacer forever. La verdad es que es natural, lo que les acabo de explicar, es instintivo, es decir, por naturaleza, porque somos animales, que lo que buscamos antes que cualquier cosa es sobrevivir, vamos a pensar en lo malo, porque estas emociones
que no nos gustan, pero que son necesarias, nos ayudan a sobrevivir. Entonces tendemos por eso, por cuestión de supervivencia, a pensar en lo malo. Y la otra teoría, que yo creo que van de la mano, es que así nos han educado. Es decir, todo el tiempo nos quejamos, todo el tiempo nos fijamos en lo que no podemos controlar. Incluso las fórmulas de cómo nos han educado tienden hacia tratar de controlar lo que no podemos controlar, siempre ser el mejor, siempre estar en competencia, etc. Esta forma de educarnos va modificando nuestro cerebro también a ver lo malo. Hay que darle la vuelta. Nuestro cerebro es neuroplástico, es decir, que por medio de acciones podemos ayudarle a que cambie. Incluso nuestra genética, ya lo que se llama epigenética, ya se cambia por medio de acciones. ¿Sí? Ya se puede cambiar nuestra genética por medio de ciertos hábitos o conductas, ¿sí? Por ahí los que les interesa se llama epigenética. Entonces, creo que hay que tratar de revertir, ¿no? Pero por otro lado, creo que siempre vamos a ver lo malo. Entonces, es un trabajo constante estarle dando la vuelta a estas creencias y modificar mi cerebro y estos caminos neuronales para ver las cosas buenas dentro de las malas. Gracias, Dani. Otra pregunta, no se identifica, pero dice, ¿cómo identificar si mi hijo está estresado? Apenas está en preescolar, ¿será posible? Por supuesto que es posible. La hija de una de mis ex jefas, no sé qué edad tiene, pero justo antes de la primaria, encontró que tenía moretoncitos en su cuerpo, ¿no? Y después se dio cuenta, le preguntó, y se dio cuenta que ella era la que se estaba haciendo estaba haciéndose como chupetones, ¿no? Precisamente de la ansiedad. Le preguntó que qué le pasaba y así tratándole de hablar, le decía que sentía aquí, ¿no? Que sentía que algo se le atoraba aquí porque mañana tenía spelling o algo tenía al día siguiente, ¿no? Entonces, sí pueden estar generando demasiado cortisol y demasiada adrenalina y noradrenalina a los pequeños. ¿Cómo lo puedo detectar? Súper importante, y por ahí te invito a que busques las cuestiones físicas de cómo se traduce el estrés, pero hay que observar conductas, hay que observar respiración, por ejemplo, hay que observar si cambia alimentación, si deja de ir al baño o si empieza a ir demasiado al baño, ¿no? Todas estas cuestiones, incluso hasta puedes ver sus pupilas si están dilatadas, ¿no? Todas estas cuestiones físicas que se activan cuando estoy estresado o estoy ansioso, su corazoncito, su respiración, su cambio de hábitos alimenticios, su cuerpo también, si lo ves tenso, también es posible. Entonces, el estar en contacto con nuestro cuerpo o con el cuerpo de nuestro hijo es importantísimo para ver las señales de ese estrés. A veces el cuerpo habla mucho antes que nuestras emociones, por así decirlo, que nuestros sentimientos, que nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, hay que aprender a observar mucho el cuerpo, ¿no? Y también por ahí la persona que preguntó de cómo podemos hacerle para manejar el estrés, también cuestiones corporales, es buscar escaneos corporales, relajación de mi cuerpo, baile, flexibilidad, yoga también ayuda, ¿sale? Justo por eso que les estoy diciendo del cuerpo. ¿Alguna otra? Sí, Maribel Ramos te pregunta, ¿qué tipo de música recomiendas para bajar los niveles de estrés en los niños? Por ejemplo, a la hora de dormir. Pues música que yo no soy musicoterapia, o sea, probablemente haya muchas personas que sepan más de música, yo no sé tanto esto, pero lo que se me ocurre ahorita es, debido a lo que hemos platicado, cuando nosotros meditamos, por ejemplo, o hacemos estos ejercicios constantes de respiración que nos ayudan a calmar el estrés, lo que estamos haciendo es entrar en una onda, en nuestros cerebros, en unas ondas que se llaman teta, ¿no? Estas ondas que lo que hacen es, antes del sueño, hay varios estados de nuestro cerebro. El último, el de más relajación, es el sueño. Cuando nosotros nos relajamos, pero no estamos dormidos, es una etapa anterior. ¿Okay? Entonces, la música que es muy relajante, o sea, sonidos tranquilos, de naturaleza, clásica, tranquila, que no cambia mucho, lo que puede hacer es ayudarte, y por eso los ponen a veces en las meditaciones, a que entres a esos estados de relajación previos al sueño. ¿Okay? Hay algo muy importante con el sueño, y es que todos producimos cortisol, que es esta hormona del estrés, conocida como la hormona del estrés. Cuando tú te vas a dormir, ¿sí? Tu cortisol baja y tu melatonina sube, ¿ok? Y cuando te despiertas, tu cortisol se activa para que estés listísimo para el día, ¿ok?
con todo lo que estamos haciendo de hábitos en nuestra vida, etcétera, incluso a veces con las cosas que comemos, de nuevo, nuestra melatonina no llega a subir a la hora que nos dormimos y por eso no podemos dormir. Les voy a dar una cosa como, no sé, tal vez no está 100% comprobado, pero por ahí hay estudios de que el flúor, por ejemplo, calcifica nuestra glándula pineal. Nuestra glándula pineal es la que libera melatonina. Entonces, estas pastas de dientes que tienen flúor probablemente están ayudando a que nuestra melatonina no esté tan activada dentro de nuestra glándula pineal, por decirles algo. Bruni te pregunta, ¿qué hacer ante una situación con muchos estímulos a la vez y que no dependen de nosotros? Nos va a pasar, pero tenemos esta ilusión de querer tener el control y de querer controlar todo lo que no depende de nosotros. Lo que yo te diría es, deja ir, pregúntate todo el tiempo, a ver, ¿esto depende de mí? ¿La pandemia depende de mí? No, ¿qué sí depende de mí? Ok, ¿qué hago dentro de la pandemia? Eso sí depende de mí. O sea, todo el tiempo estarte cuestionando, ¿a qué le voy a poner atención? A lo que depende de mí. Y si hay cosas que no dependen de mí, que les tengo que poner atención, yo te diría, y si le das la vuelta, es decir, ¿qué de esto que no puedo controlar, que sí puedo controlar aunque lo tenga que hacer? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué lentes me puedo poner para ver la realidad? ¿Y qué está dentro de mis posibilidades? Y yo te diría, prioriza, haces una sola cosa. De verdad, cuando tienes que hacer muchas, tu cerebro va a explotar y eso es lo que ocurre. Empiezas con una. Pensamos que como que si hacer muchas cosas nos hace más efectivos y realmente no. ¿No? Realmente es una cosa a la vez y seguramente acabarás más rápido. Entonces, es una cuestión de elección, ¿no? De elección lo que pienso, de nuevo, y de elección lo que hago ante eso. Te preguntan también, ¿cómo identificar los episodios de estrés en los niños y ayudarlos a salir de ahí sin que permanezcan mucho tiempo? Sí, vuelvo a lo mismo. Estas cuestiones corporales, yo te diría, revisa cambios, ¿no? De nuevo, revisa su cuerpo, revisa la alimentación, revisa su sistema digestivo, su ida al baño, su respiración, lo que dice, también lo que dice y las acciones que tiene. ¿Y cómo los ayudo? Pues los puedo ayudar desde con estos ejercicios de relajación y también los puedo ayudar con lo que les digo, ¿no? El otro día mi sobrino, que tiene 3 años, estaba platicando con una de sus abuelas y la abuela le decía, mi sobrino suele hacer muchos corajes a sus 3 añitos y no podía hacer, estaba en videollamada y no podía hacer algo en la videollamada y empezó a hacer corajes, ¿no? Y se fue y regresó y tal y no sé qué. Mi hermana, yo fui y le dije, ¿qué pasó? Y ya le pudimos conectar y le dice la abuela, Luca, no se hace enojón, ¿no? Y Luca contestó, mi hermana y yo lo escuchamos de lejos en la videollamada, y Luca contestó, no soy enojón, estoy enojado. ¿Sí? Es algo muy diferente. Si yo le repito al niño, lo que digo influye en su cerebro y en su identidad. Si yo le repito al niño, eres un enojón, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que en efecto se va a creer que es enojón. Lo va a decir y su realidad es que es un enojón. Pero si yo le empiezo a decir al niño, no es que seas un enojón, es que ahorita estás enojado, tiene mucha más posibilidad de acción. Y me estoy yendo solamente para darles otro ejemplo de cómo puedo ayudarle al niño también a que genere una identidad en donde pueda combatir, gestionar ese estrés y esa ansiedad o esa incertidumbre que en nuestra vida va a ocurrir. Yo sinceramente creo que estas cosas de la pandemia o situaciones similares a la de la pandemia en nuestro mundo van a seguir ocurriendo. Van a seguir ocurriendo probablemente en mayor medida. Tenemos que estar listos. Y no listos, como decía Pepe al inicio, ¿no? Listos en cuanto a herramientas emocionales, de carácter. Y eso es lo que realmente importa y lo que hemos dejado muy, muy atrás, ¿no? Y me doy cuenta que ahora en la pandemia eso es lo que nos hace falta. Creo que ya nos queda muy poquito tiempo. Me permite nada más platicarles acerca de un curso que tenemos en la Academia Better Online. De hecho, les había platicado ahí a la Apostólica que me gustaría ofrecer para alguna persona que esté escuchando esta plática por el convenio, por el trato que tenemos con la Apostólica, ofrecerles una beca para el siguiente curso que tenemos en Better Online. Es un curso justamente para aprender a entrenar tu mente y estar en el presente. El curso se llama Introducción a Mindfulness para mediar el estrés, dura 8 semanas, empezamos el lunes, las sesiones por Zoom son los jueves de 7 a 9 y durante la semana realizas justamente este tipo de prácticas para manejar el estrés. Invitadísimos todos al curso, nos encuentran en nuestras redes sociales
Y tenemos Instagram, que es betteronline.mx, y para la primera persona que nos escriba en Better Online y nos mande un mensaje directo que diga que estuvo en la plática de la Apostólica y que quiere la beca, les vamos a regalar una beca del 40% para el curso, que inicia el lunes. Eso es un regalo para la Apostólica y pues para beneficio de todos ustedes por esta iniciativa que tiene la Apostólica de darle la vuelta a las cosas. Aprovechando ahí, Dani, y yo quiero reforzar esto que dices, invitar al público a contactarte, no solamente en este curso, a seguir tu página, a seguir tus redes. Dani, como lo dijo al principio, como también yo lo mencioné, hemos tenido una relación muy cercana y les puedo decir que es muy recomendable ella, sus cursos, muy recomendables. Así es que no pierdan la oportunidad de seguir a Dani en sus redes, estar al pendiente de este y otros cursos. Creo que ya tenemos el ganador, Dani, creo que es Pepe Lomelí. No, adelante, Pepe, tómalo. No juega. No te creas, Dani. A ver quién por ahí te publica. Pero sí, muy recomendable y bueno, es una forma también de profundizar porque al final estos tips que nos ha dado Dani, que yo agradezco ahí los comentarios que han hecho y entre otras cosas decían, Dani, que tus tips son muy valiosos, muy sencillos, muy fáciles de llevar, pero yo quisiera solamente ahí decir, sí, pero son practicables. Y entonces, qué mejor que un curso como el que estás ofreciendo para ir haciendo estas prácticas para cambiar los hábitos y para que esto sea termine siendo de forma natural. Alguien me escribía a mí directamente en el WhatsApp y me decía, pues sí, pero ¿cómo cambiar? ¿Cómo hacer que mis hijos piensen, le den la vuelta a las cosas, los piensen positivos si yo estoy acostumbradísimo a siempre ver lo negativo? Y bueno, efectivamente no es solamente cuestión de una buena intención, sino tiene que llevar acciones muy encaminadas a generar estos cambios y estos cambios se generan con herramientas al profundizar. Muchísimas gracias, Dani, muchas felicidades, mucho éxito en Better Online, como lo has tenido siempre, seguramente te va a ir muy bien. Muchos saludos a Martita, tu madre. No sé si nos esté viendo, pero muchos saludos, un abrazo y un beso con mucho cariño a tu padre también, un abrazo de todo corazón. Y bueno, no quisiera terminar el momento porque la verdad yo estaba muy atento a lo que nos decías y la verdad es que pudimos haber pasado otras 2-3 horas escuchándote y yo creo que no nos hubiéramos cansado. Pero te agradecemos muchísimo, Dani, que hayas estado con nosotros y seguramente el día que haya oportunidad por aquí te tendremos otra vez nuevamente. Pero mientras no, pues hay que aprovechar estos medios y seguramente podemos seguir en contacto. No dejen de seguir allá, Dani, en sus redes. Aprovecho para platicarles, el invitado que tenemos el 8 de octubre es el doctor Jesús Amaya Guerra. Él es catedrático de la Universidad de Monterrey, es escritor de varios libros, varios de ellos muy vendidos. Y el doctor Jesús Amaya nos va a hablar de la escuela en casa, retos y oportunidades y particularmente del rol de los papás para facilitar el aprendizaje. El doctor Amaya no necesita mucha presentación, seguramente es una de las personas más connotadas, más famosas en todo México en sus conferencias de este tipo, conferencias dirigidas a los padres de familia, a los alumnos. Es muy claro en sus comentarios, es muy norteño, muy agradable también y seguramente va a tener muy buenos tips para todos nosotros. Así es que los esperamos el 8 de octubre a las 6 de la tarde. No se pierdan
esta conferencia con el doctor Jesús Amaya. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez, Dani. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Y si le damos la vuelta? Ciclo de conferencias en línea. Estrés positivo en tiempos de crisis. Ponente: Daniela Gutiérrez Pliego. Te esperamos en nuestra próxima conferencia.